Tiempo. Bienvenidos a clase. Aquí ya estamos, ¿qué? En la 8ª semana es. Sí. Ave María Purísima, Virgen de la Macarela. Ya estamos en la 8ª semana. Pues cuéntenme cómo se sienten, qué ha pasado, quién tiene alguna algún testimonio que quieren dar. ¿Quién tiene testimonio de alguna bendición de Dios? Puedo empezar, si me permites. Adelante. Amén. Las bendiciones de Dios son sin límites, ¿sí? Pero el Señor me ha bendecido mucho en las clases, principalmente a usted, profesor. Me ha desprendido, abierto a algunos puntos de vista que estaban cerrados por el día a día del trabajo, el día a día de lo que siempre hacemos. Entonces, muy bendecido, he crecido mucho en la comprensión de muchas de las cosas que tenía como completamente cerradas, pero ahora percibo que hay muchas discusiones en muchos lugares que no pensaba que teníamos que haber discusiones. Entonces, estoy muy bendecido. He crecido mucho en la confianza de lo que creo. Ha percibido muchas cosas que precisamos crecer con el Señor. Muchas gracias. Una bendición. Gracias, William, gracias. Alabamos al Señor por su misericordia y lo que Él hace en nosotros y por nosotros y a través de nosotros. Dave. Sí, bueno, a mí también, como William, Dios me ha cambiado muchísimo a través de esta clase y también me ha dado muchas herramientas porque me he encontrado con situaciones en las que literalmente aplico lo que voy aprendiendo clase con clase. O sea, tengo conversaciones con personas y lo que sale de mí es lo que aprendí en la clase con ustedes. Entonces, por ejemplo, esta semana uno de los que trabaja conmigo cercano en la iglesia, del staff, se está divorciando. O sea, están firmando los papeles de divorcio, etcétera. Y con el enfoque que tenemos en la clase, mi corazón hacia la situación de ellos es absolutamente diferente, mi forma de verlos. El quebranto que están pasando y lo que sucede en los corazones, en las vidas de ellos, en la hija de ellos, quiebra mi corazón. Entonces, no existe manera para mí de eliminarlos del mapa, de sacarlos, de servir, de sacar, o sea, no pasó nada moral, no fue nada moral, son situaciones entre ellos, ¿verdad? Que son muy duras, irreconciliables, creo. Pero no sé, siento que Dios me ha dado un corazón a través de esta clase para abrazarlos y para decirle a Él que lo que hablamos aquel día de que el cuerpo tiene partes, ¿verdad? Que son las partes que se deben cubrir de honra, ¿verdad? Siento que también hay momentos de la vida nuestros que hay que cubrir con honra. Hay momentos trasero, ¿verdad? Y no solo personas traseros, sino momentos en nuestra vida. Y creo que él está pasando por un momento de esos. Y sentí cubrirlo de honra. Y esa fue la palabra que vino a mi corazón y la manera en que lo estoy tratando. Entonces, es 100% aplicable lo que estamos viendo nosotros en la clase para mi día a día. Amén. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Algún testimonio que tal vez no sea relativo a la clase, pero de cosas que le han sucedido esta semana? O si quieren hablar de la clase también, pero estén seguros que ese no era mi objetivo ni mi propósito, sino que hablaran de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pastor, en ese sentido tengo una experiencia. ¿Puedo hablar? Pues si no hay otro que quiere hablar. Sí, señor.
Adelante, William. Por la semana pasada, en un jueves, estábamos orando por algunas situaciones en mi familia, con lo que estamos pasando aquí en ministerio. Y estaba hablando con Dios aquí en mi escritorio y sintiendo la presencia de Dios muy, muy cerquita. Me destampé a hablar al Señor de algunos propósitos que tenía y algunos obstáculos que estaban muy claros para mí. Entonces sentí que el Señor, en primer lugar, me oía. Usted sabe cuando la persona no te habla nada, pero usted sabe que está oyendo, que está percibiendo, que está se emocionando con que usted está hablando. No te habla nada, pero usted tiene certeza que la persona está se emocionando con que usted está hablando. Amén. Yo sentí al Señor así. Ayer, qué linda. Ayer estaba en la oficina en un hermano de Brasil. Un hermano de Brasil me mandó una mensaje de audio. Algo que pasó aquí en la casa pasó conmigo, no hablé a esposa, no hablé a nadie más. El hermano de Brasil me habló en lo audio que estaba orando por la mañana. El Señor lo habló para mandarme una mensaje. En la mensaje hablaba punto a punto del que yo estaba orando por el último jueves. Entonces, es una experiencia que pentecostales siempre tenemos cosas para contar así. Pero fue tan diferente, tan cerquita, porque por la impresión de la clase como David estaba hablando, porque percibí las emociones de Dios conectando a lo que estaba pasando. Emociones de Dios conectando a lo que estaba pasando. Y lo que habló a mí, habiendo de encuentro con la realidad que estaba hablando a él. Entonces, una experiencia que gustaría de compartir con usted. Amén. Y me habló claramente por lo otro hermano que oía mis oraciones. Exactamente lo que percibí en la oración por último jueves, me habló por la mensaje de otro hermano en Brasil que estaba oyendo que estaba orando. Y los detalles de lo que estaba orando estaban en su mensaje. Pues fue muy especial. Amén. Muchas gracias, William. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, Reinaldo, ¿tú estás ahí? Te he puesto en mute porque había un ruido que estaba entrando. Si quieres decir algo, recuerda quitarle el mute. Pues sí. Reinaldo nos advirtió que él venía manejando. Ah, Estoy bueno. conduciendo. Ok, Reinaldo, mucho Sí, cariño. llevo más o menos en 10-15 minutos, llego a casa y ya me conecto con el No hay vídeo. problema, te voy a dejar en mute para que no entren los ruidos. Sí, vale. Ok, gracias a Reinaldo por estar ahí, a Juan por darme la explicación. Yo no lo vi los mensajes. Bien, entonces, ¿quién nos dirige en oración para alabar a Dios y darle gracias por su palabra? Porque si hemos hecho, Jesús va a hacerlo. Porque si hemos hecho algo en esta clase, lo que estamos haciendo es sacándolo ¿de dónde? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Jesús, te toca. Vamos, me ofreció orar porque no he compartido un testimonio, así que quiero aportar, así que vamos a orar al Señor. Gracias, Dios, amante y Padre bueno, por la oportunidad que nos da de poder reunirnos, Padre, aunque sea a la distancia, Señor, para compartir conocimiento y sabiduría de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que afirmes la presencia de tu Santo Espíritu entre nosotros, Padre, que tú nos redargullas con tu palabra, Señor, y que nosotros, Padre, podamos tener un corazón dispuesto, Señor, a entender tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis compañeros. Tú conoces sus necesidades, Padre. Tú conoces sus condiciones, Padre. Yo
yo te pido de manera humilde, Padre, que tú operes a favor de ellos, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Sánalos, Señor, bendícelos, Padre. Extiende, Padre, las estacas de sus cabañas y su ministerio, Padre, para que ellos puedan seguir siendo efectivos y ganando almas para ti. Padre, te pido de manera especial por el profesor, Padre, sigue dándole sabiduría, añadiendo, Padre, conocimiento a él, Señor, para que él pueda seguir siendo una fuente de bendición a nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Si me dejan, hago un clamor de 2 horas. Bueno, ¿quieres decir algo más? Habla, habla. No, creo que estaba escuchando a William hace un ratito y yo testimonio así como hoy pudiera compartirles que hace como una semana y hace de un tiempo atrás había pasado una experiencia y le estaba diciendo a un compañero que me sentía cansado, agotado del camino y no necesariamente que me sentía apartarme del Señor, pero estaba un poco cansado de verdad de tantas cosas y me sentía casi sin fuerza. Y esta semana yo no sé, de las cosas buenas que tiene el Señor que nos sorprende, he recibido una fortaleza que yo todavía hoy meditaba mientras manejaba y me sorprendía, porque de la noche a la mañana comenzó un espíritu de oración ferviente, un espíritu de alabanza ferviente, de adoración y no fue que nadie me dijo haz esto, haz lo otro, sino que sentí y pude experimentar cómo el Espíritu Santo fue trabajando conmigo y llenando esa copa de nuevo. Y hoy me siento esa tristeza, esa pesadez que sentí algunos días atrás. Hoy puedo decir que no siento nada de eso y me siento completo en el Señor. Y yo creo que ese es uno de los milagros que nosotros podemos, pues, profesar, que el Señor está vivo, que su Espíritu Santo, pues, nos sostiene aún en medio de esos procesos y dificultades. Sentimos que Él, pues, nos sostiene de la mano. Amén. Y ese sostenimiento que el Señor nos da es suficiente para todo. Aun cuando estemos en depresión, aunque estemos experimentando en el medio de la depresión, podemos agradecer a Dios y alabar a Dios también allí. Todas estas experiencias y sentimientos humanos están bajo el amparo del Altísimo y su sombra nos cubre en todo momento y también nos puede usar. Es decir, que cualquier experiencia que nosotros tenemos se traduce en fortaleza delante del Señor, porque la cultura del Señor es totalmente inclusive. No hay nada que se pueda esconder de Dios. Por eso el salmista habla de que donde quiera que nos vayamos, allí está nuestro Dios. Gracias. Pues, ¿qué preguntas tienen sobre el material de la clase? Sobre la lectura de esta semana, sobre lo que hemos cubierto hasta ahora, algo que encaje o que no encaje. Si miramos los objetivos, que entender cultura. ¿Quién me quiere definir cómo aprendieron a definir cultura basado en las lecturas que hemos hecho? Adelante, Juan. Pues en mi parte me encantó el comentario en una de las definiciones que se dieron. Las lecturas que se añadieron fueron bastante claras. Me gustó mucho la inculturación, me pareció genial. Y la analogía con lo que el Señor Jesús vino a hacer con nosotros, como lo explica justo González en el capítulo 5 de lo que es cultura y evangelio. Me encantó la manera como él hace la analogía con el verbo descrito en el Evangelio de Juan y cómo eso es un símbolo o una analogía de la inculturación. Ahora, él no habla de la inculturación, pero viendo las terminologías que nos ha dejado el doctor Johnny, claramente se ve allí la manera en que él incursiona la cultura del reino de los cielos acá.
De la lectura me encanta que no puede uno desligar quién es el verbo de Dios hecho carne o el Jesús que vemos de Galilea, el Galileo que caminó con nosotros, como lo dice González, del Dios eterno que nosotros vemos, y el no poderlo desligar me dio una buena definición para entender lo que decía una de las definiciones que puso el doctor, que la cultura es todo lo que el hombre hace, dice o piensa. Entonces me quedo con esa definición. Lo que el hombre hace, dice o piensa es lo que yo puedo entender por cultura. Amén. Y ese vecindario en el cual hacemos, decimos y pensamos se ha presentado de manera común, vulgar, como separado de Dios. Y está basado en lecturas de versos, particularmente del Nuevo Testamento. Pero esa no es la visión bíblica del Antiguo Testamento, que es fisicalista, y tampoco es la visión de lo que presenta Justo González. Él nos invita a ver un solo barrio. Todo barrio donde viven los humanos es un barrio de Dios. Obviamente no se quita la realidad del pecado, pero aún el pecado y su manifestación está dentro del repertorio de la cultura de Dios. Y esto confunde a personas, porque piensan, está diciendo Johnny, está diciendo Justo que Dios es pecado. Y eso no es lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que el pecado es parte. No hay nada en este planeta que se pueda manifestar que no sea parte de Dios, que no sea parte de la imaginación de Dios. Nada puede existir si Dios no lo puede imaginar. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esa idea? ¿Se pueden imaginar alguna condición de algo que pueda existir que Dios no lo pueda y no lo haya imaginado primero? Obviamente no estamos hablando de acciones, sino que estamos hablando de el por qué y la forma y cómo, el cómo. Dinos, Jesús. Creo que el punto que está trayendo, ahora mismo pues tengo una tormenta en la cabeza porque estoy pensando mucho en lo que está diciendo y atando cabos y buscando en mi biblioteca, pero es una buena manera de verlo porque dice que todo fue en cuanto creado por él y para él, entonces todo es un absoluto dentro de la Biblia. Así que creo que es difícil dentro de nuestra cultura protestante latinoamericana entender ese concepto de que pues el pecado pues viene y ¿verdad? Sale del pensamiento de Dios, pero dentro del reguero que tengo ahora mismo buscando ¿verdad? Todo esto, entiendo que es una manera buena de ver cómo Dios manifiesta sus emociones. Hablemos del reguero. Dave, ¿quieres describir algo del reguero o quieres ir hasta Sí, un poco del reguero, porque pienso que aún las acciones que nos parecen concebibles, que vengan del corazón de Dios, sí, seguramente no, alguien que mata a alguien o que hace alguna tragedia así no está en el corazón del Señor, pero eso no significa que siento yo que a Dios se le escapa que la intención y la deformidad o de lo que se tiñó esa persona, no se le escapó al Señor, me explico. O sea, esa persona, como hablábamos antes, sigue siendo hecho su imagen y semejanza a pesar de la atrocidad de la acción y de lo que nos parezca que es lejano a Dios, ¿verdad? Entonces siento que Dios conoce aún la intención, el sentimiento, las heridas, todo por lo que una persona que hace algo que no le agrada al Señor, o nosotros constantemente día a día,
no que se justifica, no estoy diciendo que vamos a justificar nada de eso, pero no es como nada nuevo para Dios. Sí. Mi nieto mayor tiene 8 años, nos está visitando, quedando con nosotros por una semana, y él hace, por ejemplo, me pidió que quería correr la bicicleta y yo le dije, hay que reparar cambiarle los neumáticos. Así que le estaba explicando, bajamos la bicicleta, buscamos las herramientas y le da a él bastante dificultad quedarse en una sola tarea y concentrarse en seguir haciéndolo. Entonces, eso me causa a mí enojo, me da enojo y le quiero subir la voz, como que subiendo el volumen pudiera contrarrestar su necesidad de cambiar su atención. Noten ustedes que al describir las cosas, la primera manera que separamos a Dios de nosotros es con la manera como lo describimos. Yo puedo describir lo que estaba sucediendo, que el niño estaba desatento. También lo puedo describir, como dije, que el niño estaba con la necesidad de cambiar su atención. Son dos aspectos, dos perspectivas muy diferentes. Y bienvenido Walter, ese asunto de cambiar de perspectiva con respecto a lo que estamos describiendo, que llamamos como algo moralmente malo, como una actitud, como la falta de atención de mi nieto y el enojo mío. La descripción que nosotros hacemos puede buscar el origen de las emociones o puede condenar aspectos que son obviamente desagradables a nosotros. Y eso es parte del desorden. El desorden es la realidad epistemológica, que la misma cosa se puede describir de varias maneras. Y el propósito de esta semana es entender que esas descripciones están atados a la cultura humana, que generalmente está basada en separación de Dios. Aunque todos los elementos de la cultura humana vienen de Dios, por causa del pecado, describen las situaciones para separarnos de Dios. Por ejemplo, el amor se puede describir como el privilegio de compartir o como la necesidad de atención. ¿Cuál de las dos descripciones nos acerca a Dios y cuál nos separa de Dios? Si decimos el amor es recibir satisfacción de las necesidades personales, o decir el amor es procurar compartir con otros de lo que tenemos. ¿Cuál de estas dos descripciones nos acerca a Dios o nos apartan de Dios? Comunico la idea. La cultura humana va a tender hacia el egoísmo, y el egoísmo es lo peor que podemos hacer para satisfacer las necesidades del ser humano. Es el engaño de Satanás. Pensando que lo que yo describo como mi necesidad, por ejemplo, el hecho de que yo quiero que el niño aprenda a hacer la tarea de cambiar el neumático, eso lo estoy describiendo yo. Y yo estoy enfocado en eso. Pero si yo quiero amar, el enfoque ha de ser en el niño. Pero a mí me da una dificultad grandísima eso. Me quiero enfocar en la tarea. Sí, Juan.
Más que tengo, honestamente el tema es muy enriquecedor, pero tengo la misma pregunta. Yo creo que tengo, justo González en su capítulo nuevamente, él dice, normalmente es fácil decirlo y así lo va a decir la tarea misiológica o misionológica, va a decir, todo predicador que llegue a una cultura tiene que separar la cultura para conectar el evangelio. Y él dice, eso suena fácil, pero la realidad es otra totalmente. La realidad es que nadie se puede desvincular de su cultura. Y esa es la parte donde tengo conflicto, porque veo a Jesús, según el testimonio que el doctor Johnny nos puso en los diálogos de la semana, con la samaritana, que él se desvincula de su esencia y abraza una vulnerabilidad para conectarse con la samaritana. Pero también veo en Justo González la otra parte, y esa es la que a mí más me está alando a interpretar, y es ver que efectivamente ni Dios deja de ser Dios, ni deja de ser hombre. Y cuando llega, abraza, o sea, yo veo en él tres culturas, la del reino de los cielos, la que él está trayendo del reino de los cielos, pero la que está abrazando como judío. Y eso a mí me genera un choque fuertísimo, porque veo que al fin y al cabo él no pudo desvincularse ni de lo uno ni de lo otro. Y creo que es fácil decir, listo, yo llego a un lugar, planteo unos problemas y me voy. O llego a ese lugar, pero al fin y al cabo nunca dejo de ser quien yo soy. No concibo una idea desvinculándome de la cultura en la que yo nací, sin importar si esa cultura incomode a otros, porque fue la cultura con la que fui criado. Que pueda aprender a convivir con, bueno, puede ser, sí, puede ser que sea así, puede ser que yo me plante en Estados Unidos y me ayude un poco el convivir con la cultura que está allá, pero creo que nunca dejaría esa esencia o me podría desvincular de mi cultura. Entonces, se me hace bastante difícil poder lograr el objetivo que hizo mi Jesús de morir a su idea para abrazar, o mostrarse vulnerable para equipar culturas con la samaritana. Es un modelo que toca seguir, pero lo veo complejo, ¿no? No sé si Sí. enredo o conecto. Tengo una herramienta que hemos estado desdoblando en la clase. Si nosotros nos quedamos a nivel de la cultura, es una mirada desde el monte Everest. Pero si nos bajamos de la montaña, de la cima a la cima, que en español es curioso, que la misma palabra es el tope y es la parte más baja. Si nos bajamos de la cima a la cima, parece que es de la cima con S a la cima con C. Entonces, cuando estamos en la cima con C, pensemos no en cultura, sino en sentimientos. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Entonces, yo estoy pensando en el niño, estoy subido en la suma con S. Y quiero que el niño aprenda a hacer la tarea y aprenda responsabilidad, que es un valor cultural. Y estoy ignorando los sentimientos. ¿Qué es lo que él está sintiendo? Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, está preocupado por su sentimiento. Él tiene sed, pero a la vez que el Espíritu le habla, como nos habla cualquiera de nosotros, él entonces se despreocupa de su necesidad para pensar en los sentimientos de ella. Si nosotros nos preocupamos por los sentimientos, nos convertimos en agentes interculturales sin necesidad de haber conocido la cultura. Porque lo que estamos persiguiendo es lo que está sintiendo la persona y lo que estamos expresando es lo que estamos sintiendo nosotros. Esa es la herramienta para negociar esa confusión de la cual estamos hablando, de
no fue revolú que dijo Jesús, fue reguero fue lo que él dijo. Revolú es lo que yo diría en mi cultura. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Walter. Sí, es tremendo lo que acaba de decir Juan. Yo creo que por eso es que hay un llamado para ser un misionero, porque tiene que estar el llamado primero para poder ir a las naciones. Tengo muchos amigos de El Salvador, de México, que han ido a países que no tienen nada que ver con su cultura y encajan de una forma divina. Entonces, ahí es donde lo que está hablando el profesor, que tiene que haber, primero yo digo, tiene que haber el llamado, y ese llamado te hace a que tu cultura la dejes a un lado sin desvincularte, porque nunca la puedes dejar, porque siempre a mí me van a gustar las tortillas, las pupusas, pero cuando yo voy a otro lugar, fui a Cuba el año pasado y me tuve que hacer cubano ahí, y algo que me pasó ayer fue un día tremendo. Yo todavía trabajo porque es de la forma que yo mantengo a mis hijos y a mi esposa. Entonces, pero soy pastor y hago las dos cosas. Y fui a un lugar y mientras yo trabajaba, este hombre ya lo conozco por muchos años, pero nunca quería recibir a Jesús. Yo le había hecho llamado. Pero en estos últimos 6 meses, su vida ha cambiado completamente. Le encontraron cáncer de próstata, y ahora iba a ir a un examen porque el doctor cree que el cáncer se le regó al colon. Entonces la situación está crítica. Entonces yo estaba allí ayer con mi máscara, él con su máscara, teníamos la distancia 6 pies, pero ahí es donde le digo yo a mi esposa, yo no sé qué pasó, pero si si infectó él o me infecté yo, teníamos que hacer eso. Hablo con él, le presento el evangelio de Cristo y él llorando recibe al Señor. Yo lo agarro porque yo lo vi que está desconsolado, lo agarro, lo abrazo y en ese momentito se me olvidó el coronavirus. Y oramos, hicimos la oración de fe y el hombre salió. Yo lo que le pedí al Señor que le diera paz para que enfrentara la situación que está pasando y él y aceptó al Señor y todo. Pero ahí es donde vamos, que mis gustos o mi vida o lo que sea se va a un segundo grado. En este caso la cultura se va a ir a un segundo grado para realizar lo que verdaderamente yo he sido llamado. Ese es lo que yo puedo aportar. Y es la parte, si me lo permite, que es donde entro en conflicto, porque lo que para ese momento fue una conexión de fe, en Medio Oriente puede ser una desconexión, porque si tú llegas a abrazar a un japonés, se va a sentir irrespetado. Bueno, y es pues, ahí claro. donde yo veo el conflicto, donde yo tengo una cultura y abrazar otra suena fácil, y puedo llegar a hacerlo, puedo llegar a acoplarme, pero desvincularme es donde yo veo el conflicto. Digamos, veo la cúspide del conflicto en desvincularme claro, ahorita estoy hablando de un abrazo, pero alrededor de las lecturas de esta semana me doy cuenta la profundidad que hay en la cultura y yo, por ejemplo, en el mismo Jesús veo que él jamás se desvincula de esa cultura. Es más, definir la fe fuera de la cultura en la que Jesús la define, que es la misma cultura judía, pues es un reto enorme. Es un reto bastante difícil, ¿no? Bueno, volviendo a Walter, estamos en el mismo punto que Juan está hablando, pero quiero torcer un poquito. Pero me voy a callar y primero escucho el comentario de Jesús y regreso a decir. Profesor, voy a hacer un paréntesis. No me van a ver en el video, pero es que acabo de llegar del trabajo y voy a comerme algo, pero estoy aquí. ¿Está bien? Adelante. Ya. Gracias. Entonces, Walter, tú estabas diciendo separarse de la cultura. Mi invitación, y yo sé que así lo hablan las lecturas, pero mi invitación es a no usar ese lenguaje, sino a pensar en vincular. Sí, esa es Sino en vincular. Y la herramienta para esta vinculación, la pega que vamos a usar, o
el puente que vamos a construir es sentimientos. Cuando uno está anclado en el amor y procura manifestar el amor, se está entonces haciendo vulnerable y procurando entender al otro. Y hace preguntas persiguiendo los sentimientos de la otra persona y expresando los sentimientos de uno. No sugiero, no recomiendo, no creo es posible, no es apropiado separarse de los sentimientos de uno. Uno tiene que traerlos a la superficie en el proceso de descubrir los sentimientos del otro. Esa es mi definición de intercultural. Esa es mi definición de interconexión. No abandonar la cultura, sino expresar lo que uno está sintiendo, procurando lo que siente el otro, y entonces en ese proceso comunicar el mensaje del evangelio. Dave. Sí, es que me parecería como irrespetuoso creer que simplemente llegamos y comunicamos el mensaje del evangelio como si fuera a un número más para que se salve y tener un momento bonito de que oró la oración de fe y ya. Y tal vez no hubo honestidad o sea, no podemos comprobar nunca que hay una transformación porque es un proceso, pero me parece irrespetuoso, sería como imponer, como diciendo, esto es lo que usted necesita y punto. Sí. Y no, ¿verdad? Sí, en el proceso de, Walter, un comentario de lo que dice Dave. En el proceso de Jesús conectarse con la mujer samaritana, él comienza hablando de sus sentimientos, de su vulnerabilidad. Y entonces nosotros decimos, le comunicó el evangelio. Pero si lo miras de manera descriptiva, lo que está ocurriendo operacionalmente es el Espíritu le revela a Jesús que la mujer tiene complejos, además de ser buen observador, Jesús, esta mujer está viniendo aquí a mediodía cuando nadie viene al mediodía a buscar agua por el calor tan grande que hay, viene tempranito a la mañana o en la puesta del sol, cuando el sol no está castigando tanto. Entonces, él está observando lo que está haciendo la mujer, el Espíritu le está comunicando y él ve cómo ella le contesta a la pregunta que él hace y entonces se preocupa por los sentimientos de ella. Atender esa necesidad de los sentimientos de ella. En el caso de la bicicleta con mi nieto, en vez de yo estar pensando en los detalles de la doctrina que le quiero comunicar al nieto de disciplina ciclista, si me estoy preocupando en entender las necesidades que él tiene, puedo entonces introducirme a su mundo, como hace Jesús, introduciéndose al mundo de la samaritana. Y luego tiene un conflicto cultural. Ustedes dicen que es en el monte de Samaria, nosotros decimos que es en Jerusalén, y no abandonó sus valores, no abandonó sus sentimientos, pero comunicando sus sentimientos, atendió los sentimientos de ella y la traducción de eso es, se comunicó el evangelio. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre las dos perspectivas? Nos estamos haciendo amigos, nos estamos tratando como iguales. Al mismo tiempo, esa es la definición de la comunicación del evangelio. No es una agenda con 5 pasajes y los 3 pasos para la salvación. Ya te comuniqué el entender que eres pecador, ahora te voy a comunicar que Jesús es el que paga. El segundo, primero es que eres pecador, segundo es que el pago del pecado es la muerte, el tercero es que Jesús es el único que pagó, y el cuarto es ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptarlo o no? Me parece que son 5 pasos en un tiempo se publicaron los 5 pasos, los 4 pasos, los 3 pasos 4 pasos para comunicarse con Jesús.
soy pecador, el pago del pecado es la muerte, Jesús pagó por mí, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Y esa agenda aparentemente teórica y teológica no es el comunicar el Evangelio. El Evangelio es conectarse de un ser humano a otro, hablando de mis sentimientos y percatarme, el Espíritu me percata de los sentimientos del otro. Eso es comunicar el Evangelio. Si eso no está ocurriendo, hay un intercambio de información. Y como el Espíritu Santo es tan maravilloso que puede usar hasta la burra de Balaán, pues puede usar eso también. La persona lo puede interpretar. Uno está diciendo una barbaridad y el Espíritu está transformando, como dice Santiago, que transforma nuestras oraciones. No recuerdo quién tenía Walter. Ya. Quiero dejar claro, no, yo tengo una relación con esta persona ya desde 20 años. Yo soy amigo de él. Él viene a mí ayer como desesperado. Entonces hablamos. Lo primero que yo quería darle es que el Señor le diera paz, porque para que él se sintiera, y oré por él todo. Entonces, y en ese transcurso, porque yo le había ofrecido ya antes, muchas veces yo he hablado con él, pero veo la desesperación que él me está diciendo, que él ya está arreglando todo para sus hijos por si algo puede pasar malo. Entonces, yo sé que no puedo decir, tú necesitas al Señor, papá. No. Yo sé que yo tengo una amistad con él y hemos estado hablando por años. Entonces, de ahí pues salió la conversación esa, nos conectamos y eso. Otra cosa, lo que dice Juan, sí, no te puedes desvincular de tu, como dije, no, de tu cultura, pero podemos ponerla en segundo lugar, o como dice el doctor Martínez, intercambiar esa parte donde conectarnos y que eso no sea lo principal. Pero yo entiendo que no voy uno a imponer reglas o imponer doctrinas no, porque yo sé que eso es. Ahora, lo que dice también Dave, a lo que dijo Dave, que le parece irrespetuoso de que uno vaya a dar. Cuando una persona quiere aceptar al Señor, yo le voy a dar la palabra y que él se arregle con Dios, si es genuino o no es genuino, es el problema de él. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Claro, yo me refería más a un contexto sin relación, como cuando nos enseñaron a que vaya a un parque a ganar gente, ¿verdad? No le resto mérito a eso. Me imagino que muchos han conocido al Señor de esa manera, pero es impersonal, siento yo, ¿verdad? A eso me refería. Sí, y Dios lo puede usar, pero eso no es lo que Jesús hacía. Esa no es la invitación que nos hace, porque tiene que ser de dos caminos. Finalmente, ¿tomó el agua Jesús o no? Muchos dicen que no tomó agua y que se olvidó de eso, pero yo no creo que eso sea verdad. Yo estoy seguro que Jesús se tomó el agua porque tenía sed. Después dijo que no quería comer. Esa es otra dimensión. Pero la vulnerabilidad de manifestar los sentimientos que uno tiene, las necesidades que uno tiene, son el primer paso de la comunicación del Evangelio. Y eso es el primer paso de hacer amistad también. Y esa es el principio esencial, que se puede manifestar de 100,000 maneras diferentes. En el caso del endemoniado gadareno, es una experiencia muy diferente a la de la mujer samaritana. Pero estoy seguro que hubo el mismo intercambio. Las dimensiones no son obvias todo el tiempo, pero el principio que le estoy dando para esa comunicación intercultural es: exprese sus emociones, procure entender las emociones de la otra persona para ver qué necesidades tiene, y entonces, al satisfacer las necesidades de la otra persona con las palabras de uno, con la persona de uno, con el intercambio, se está comunicando el Evangelio. El Evangelio somos nosotros. Es una relación.
No, el Evangelio, la Biblia es un instrumento para el Evangelio, no es el Evangelio. El Evangelio es una persona y solo se puede conocer a una persona a través de personas. Y nosotros somos Jesús, somos los embajadores, somos los representantes. Nosotros somos el Evangelio, porque Jesús es el Evangelio, porque se lo dio el Padre a un ángel, el ángel a Jesús, Jesús a los apóstoles, el Espíritu a los que escribieron la Biblia, y en esa cadena siempre es primera persona. Profe, Sí. una pregunta. Yo no quiero ser el que arma el bonche aquí, ¿va? Pero las preguntas se tienen que hacer. Que lo arme, que lo arme. Yo creo que estamos, cuando empezamos la clase, yo aprendí algo maravilloso que dijo usted, que el Espíritu va a hacer como Él quiera y donde quiera y como se le dé la gana. Y a veces nosotros tratamos de encajar cómo van a pasar. Yo creo que el ideal es como el doctor lo está diciendo. Hay que conectarse, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Y es perfecto, especialmente en lo intercultural, de otra raza y todo. Yo entiendo. Pero hay ocasiones que tú vas a ir bien estudiadito, tú vas a ir con todo lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, y el Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere. Lo que pasó con Felipe y el eunuco, ¿cómo se llama este? Que iba en el carro. Sí. El Señor lo manda, lo agarra de un lado. El tesorero de Candace. Sí, lo agarra de un lado, lo manda allá y le dice, ¿qué estás leyendo? Bueno, tú entiendes lo que estás leyendo. No entiendo nada, pero déjame explicarte. ¡Boom! No había, ahí él llegó a una tarea. Yo sé que fue, como dicen, it was a divine thing de Dios, ¿verdad? Pero yo entiendo eso, fue una cosa divina. Pero así es el Espíritu Santo. Y yo lo creo que sí, en el mundo ideal, tenemos que interconectarnos, tenemos que ver los sentimientos de la otra persona y todo, pero hay ocasiones donde el Señor te pone en un lugar y te dice, esta persona es la que yo quiero que le hables, y el Espíritu te mueve a hacerlo, a pesar de que no tengas la palabra, pero como dijo usted, va a usar hasta un burro. Amén. Vamos a leer esa experiencia y le vamos a preguntar al texto dónde están los sentimientos de Dios, dónde están los sentimientos de Felipe, dónde están los sentimientos del etíope. Esto es Hechos, el capítulo 8, comenzando en el verso 26. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un desierto. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero sin voz delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás, pues siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. A ver, ¿cuál es el sentimiento? Comencemos con Felipe, que es el que menos información nos dan de sus sentimientos. ¿Qué ven ustedes? Él tiene ahí un sentimiento que dice, es cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Le preocupa de pronto el que él no comprendiera esta cultura. Yo ahí veo es un sentido de preocupación porque comprenda el contexto del texto. Y sabe que esta conversación fue en arameo. ¿Saben cómo se dan las órdenes en arameo y en hebreo? En una pregunta. Las preguntas, cuando se da una orden, es una pregunta. Y yo me imagino que esto indica que Felipe era mayor de edad que este eunuco. Y él está mostrando su interés y su poder. Y de esa manera está manifestando sus sentimientos. Cuando le dice, entiende lo que lee, en su cultura, él está diciendo, yo quiero controlar lo que está pasando aquí. Yo te quiero hablar de esto que está aquí. Está mostrando su necesidad de sentirse en control, su deseo. Y eso es una vulnerabilidad. El sentimiento del eunuco es mucho más fácil porque está visto, está en la superficie y sale a colación. Nunca se va a comunicar el evangelio si la persona que está comunicando no está recibiendo. Siempre nosotros recibimos más de lo que damos. Eso es lo que es la paz. El evangelio de Jesús se traduce como paz. En Hechos, el capítulo 10, habla de que Jesús iba impartiendo el evangelio de paz. Hechos 10, resumiendo lo que hacía Jesús. Y dice otros detalles más, pero la declaración que lo abarca todo es que el evangelio, lo que predicaba Jesús era el evangelio de paz. Y paz en hebreo no es ausencia de guerra, en arameo y en hebreo, en la cultura semítica, paz quiere decir un estado anímico, un estado de sentimiento donde uno está sintiéndose completo, que no le falta nada. Jesús venía a satisfacer las necesidades de los sentimientos de los seres humanos. Pero nos hemos apartado de eso y nos hemos enfocado porque hacemos la dicotomía entre el contenido doctrinal de proposiciones, de declaraciones de ideas. Proposiciones son declaraciones. Y nos enfocamos entonces en una comunicación de proposiciones, cuando es un intercambio de sentimientos. Esa es mi sugerencia de lo que quiere decir cómo la cultura africana y la cultura del Medio Oriente del tiempo de Jesús se encontraron e hicieron una conexión intercultural, un intercambio cultural. ¿Comentarios, preguntas? A mí me parece que las preguntas son clave. O sea, esa conversación que acabamos de escuchar de Felipe y el eunuco, creo que había como 3 preguntas entre ellos. Sí. 4, no sé. Y ahí se revela la verdadera intención y sentimiento de la persona, si realmente tiene sed de algo o no, ¿verdad? Y yo creo lo que dijo Walter también es muy interesante. Creo que el Espíritu de Dios lo puede llevar a uno a darle una palabra a alguien directamente y salir completamente de las reglas o lo que sea. Y así es, hay libertad.
Pero he tenido ese tipo de experiencias Sí, lo que a través, sí. Dave, lo que estoy sugiriendo es que nuestro enfoque no debe estar, lo que yo estaba tratando de comunicar, no eran reglas ni procedimientos, sino que es que siempre se traduce a intercambio de los sentimientos. Prestarle atención a los sentimientos, estar en conexión con lo que mi cuerpo siente en este momento. Y en ese reconocimiento de mi cuerpo y de mi ser, entonces me conecto con la otra persona. ¿Estoy comunicando? Esa es mi sugerencia. De cualquier pasaje de la Biblia, cualquier experiencia, se puede ver bajo eso. Y volviendo entonces al caso de mi nieto y mi ineficiencia intercultural y mi fracaso intercultural, yo me enfoqué y me da problema y me causa obstáculo desenfocarme de la tarea y enfocarme en los sentimientos. Pero para poder conectarme con el niño, si yo quiero poderle enseñar a él cómo cambiar el neumático, tengo que poder entender, tengo que poder escuchar qué es lo que está sintiendo. Esa es la traducción que estoy haciendo en el contexto de qué es cultura. Y Justo González no lo presenta de esa manera, ni ninguna de las otras lecturas que se han hecho, pero yo les estoy dando ese lente. William, ¿levantaste la mano? Sí, profesor. Fue Walter. ¿Quién fue el que levantó la mano? Yo. William primero. Ok. Muchas gracias. Profesor, algunas preguntas se levantado con que tiene hablado sobre las emociones hoy. Yo sé que está intentando rechazar cualquier tipo de dicotomía en nuestras conversaciones, pero es importante para mi entendimiento, en mi proceso de comprensión, que algunas cosas sean entendidas. Está me hablando que hay que verlo. Este es el nieto, Alexander. Mira, ahí está Dave, ahí está Walter, ahí está William, ahí está Juan, ahí está Reinaldo y ahí está Jesús. Hola, Alex. Hi, Dios Alex. te bendiga. Hi. ¿Tú sabes español? They are in a class with me. We are together learning. And you're going to be doing the same at the beginning of, in the middle of the end. I think it's next week. So in the middle of August, you're going to be in class also. Okay. I was talking with them about fixing the bike together. Oh. What happened when we were fixing the bike? What happened? We were fixing the bike. We were fixing the bike. We were. And what happened? We took off the wheels. We took off the thingy in the wheels, and we. Did we finish? And then we pumped it to find the hole. Did we finish? Yes. Okay. Okay. Are you happy with what we did? Yes. Okay, say goodbye. Bye. Así que en la mente de él ya se había terminado. Ya terminé, así que me voy. Es difícil ver a través de los ojos de otra cultura. Muy difícil. Y cuando hablo de cultura, estoy usando la palabra en su amplitud completa, que incluye cualquier paquete humano. La cultura de él, al ser él bilingüe con inglés dominante y haber crecido en el hogar que él creció y estar en la escuela que él está y todo lo demás, es muy diferente a la mía. Pero alguien más estaba hablando y yo lo interrumpí cuando vino el niño
para darle atención al niño. Muy bien, no es una bendición. Siga, William. A mi pregunta, como estaba intentando analizar, y disculpa mi español, algunas veces no consigo me comunicar como lo No te llega quiero. la palabra, nosotros te la preguntamos. Muy bien. Así que no te Ah. disculpes. Te queremos como eres. Ay, muy bien. Qué bueno. Porque pensaba que solo Dios y mi esposa, pero muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros tendríamos mucho interés en llegar a conocerte más, pero nunca como tu esposa. Muchas gracias, también lo agradezco por mi profesor. Pero estaba aquí pensando en mi proceso de análisis que estaba hablando sobre los sentimientos. Profesor, dos preguntas para me ayudar. ¿Piensa usted que hay contradicciones en Dios o solo contrariedades? Las emociones son más importantes do que la verdad. Le doy algunos ejemplos. Fíjate, son dos preguntas diferentes que has hecho. Sí, pero va a llegar al mismo propósito. Y lo explico con algunos ejemplos de los evangelios. Porque sacamos a Juan capítulo 4 y estamos, mi sentimiento es que estamos haciendo doctrina de capítulo 4 de Juan. Pero hay otros pasajes que los sentimientos están siendo trabajados. Jesús no lo toca comprender los sentimientos porque está haciendo algo que es más importante de lo que las emociones de las personas que están mostrando. A capítulo 3 de Marcos, se viste su mamá y sus hermanos llegan afuera de la casa porque lo hablan que está quedando loco, que está insane. A Jesús lo toca o mirar a su mamá y sus hermanos y rechazarlos. No son mi mamá, mis hermanos y mi mamá son esos que hacen la obra de Dios, la voluntad de Dios. Algunas emociones de Pedro son completamente bloqueadas por Jesús, pero el propósito que está haciendo. Las veces que lo habló Jesús, no va a hacer eso con usted porque no puede, que no va a pasar eso con usted. Pedro, quédate de aquí, Satanás. Entonces la otra vez que Pedro está abriendo su corazón, hablando a Jesús que lo va a pasar, y Jesús lo mira en la cara y usted va a me negar. La verdad era más importante de lo que las emociones al momento. Entonces, esa es mi impresión, que a veces lo que siento es que por las emociones vamos a pasar por encima de principios que no son simplemente culturales, pero vamos a desviar de la verdad que estamos hablando. Que sí, en cualquier cultura humana, el hombre es perdido, el hombre necesita de Dios, y el hombre ha de ver a Jesús a través de nosotros. Sí, es verdad. Pero me suena como una contradicción algunas veces, que hasta dónde iremos. Porque cuando es para comer la feijoada y los macarrones, muy bien, es cultura. Pero cuando influyen en aquello que es pecado, sé que Justo González habla de eso en el libro, pero cuando algo que la cultura es mala, a ejemplo, gustaría muy que Luis estuviese con nosotros hoy aquí. Las iniciaciones de algunas de los villagejos de África con las niñas es cultura. De deceparlas en las genitalias es cultura. Aceptamos como normal, participamos como normal, por cuenta de la cultura y conectarnos. O hablamos que es malo delante de Dios. Son algunas de las comprensiones. ¿Hasta qué punto los sentimientos son más importantes do que la verdad? Muchas gracias. Gracias, William. Hay tres ideas diferentes, interconectadas. La primera idea es que no se puede
o sí se puede hacer una comunicación de una idea sin sentimientos. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? ¿Existen ideas aparte de los sentimientos o cada idea está atada siempre a sentimientos? A empezar de Dios, siempre atada de sentimientos. Ok, entonces ese es el primer principio. Por lo tanto, cuando tú estás haciendo una dicotomía entre sentimientos y doctrinas, por ejemplo, en el caso de No concuerdo. la circuncisión de las niñas, la doctrina sería la protección de los menores. Y el sentimiento sería aceptar lo que ellos hacen porque así es la cultura de ellos, amarlos como son, ¿verdad? Esa es la dicotomía que estás haciendo. No exactamente, profesor. Entonces, ayúdame. Sí. ¿Cómo ayudar. aplicarías, o te digo mejor los otros dos principios y entonces así completo la trifacta? Muy bien, estoy rechazando la dicotomía también. Te lo explico. Okay. Entonces, si rechazas la dicotomía, la pregunta ya no tiene sentido. Sí, tiene. Yo voy a hablar a usted ahora. Okay. No todo que lo hago a Dios, no todo que lo hago que Dios me pide, las emociones son positivas a eso. Es que ¿Sí? cuando tú dices emociones, tú estás pensando que la emoción es positiva o es negativa y que se debe rechazar la negativa y abrazar la positiva. Esa es la dicotomía que estás. Ni siempre. A veces precisamos abrazar la negativa y hacerlo porque es la verdad. Sí. Fíjate, en esa misma idea, el detalle importante es el punto de partida. Entonces, si el punto de partida es que no existen elementos culturales sin emociones, que es el principio número 1, que no existen ideas sin emociones. Y nos vamos al principio número 2. Para yo comunicar las ideas del Evangelio, tengo que conectar mis sentimientos con los sentimientos de la persona a quien le comunico. Ese es el punto número 2. Punto número 1, no existen ideas sin sentimientos, ni sentimientos sin ideas. Punto número 2, cuando quiero comunicar las ideas del Evangelio, solamente se pueden comunicar atadas de los sentimientos míos, como Felipe, yo soy el que sé y yo te voy a explicar. Yo estoy en control. Orgullo, amor, los sentimientos no son simplemente una sola cosa, son cosas complejas. Entonces, lo segundo es que yo te voy a comunicar de la manera que está guiada por mis sentimientos, juntándome a los sentimientos tuyos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que tú sientes? El principio número 3 es que el amor y la relación es el Evangelio. Si nos vamos al caso del ejemplo que tú mostraste, del cual tú hablabas, ¿cuál fue el que tú dijiste? De Marcos. Sí. Jesús dijo, ustedes son mi padre, mis hermanos, o mi madre, mis hermanos. No recuerdo cuáles fueron todas las relaciones que él mencionó. Sí, la mamá de Jesús con sus hermanos llegaron afuera de la casa que estaba. Entonces dijo, mis discípulos, ustedes son mi madre y mis hermanos. Entonces, más emoción que eso no hay. Dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Correcto. Muchas Entonces, gracias. y la voluntad de mi padre es que yo esté aquí y no irme con ustedes. Entonces, Esto que estoy hablando. Entonces, no existe una separación, siempre son los sentimientos. Mira lo que dice Romanos 13:8.
no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien, profesor, pero exactamente mi punto ahí. Sí. Porque en la cuestión de la mamá con los hijos, Sí. sus hermanos, él lo ignoró la mamá y se conectó con los que estaban ahí. Correcto. Entonces, eso que estoy hablando. Le dio un sentimiento negativo a la madre, sí, un sentimiento positivo. porque había algo más importante do que las emociones de su mamá y de sus hermanos. No. Él está, o sea, yo no estoy diciendo, y el amar a una persona no quiere decir siempre hacer lo que la persona desea. Muy bien, llegamos a algo que puedo sentar ahora. Entonces, o sea, no hemos de entender que ser guiado por las relaciones y por los sentimientos quiere decir siempre hacer lo que la persona desea. No. Por causa del pecado, lo que deseamos es lo que quería la madre y los hermanos. Ellos están avergonzados. Ellos están avergonzados. La familia está avergonzada. Ellos viven en Jerusalén, o entre Belén y Jerusalén. No sabemos finalmente dónde se quedaron. Y están avergonzados porque Jesús los está avergonzando ante las autoridades. Se metió al templo, está diciéndoles hipócritas, está llamándolos serpientes. Y ellos quieren que él detenga lo que está haciendo porque los está avergonzando. Y Jesús, entonces, le habla de los sentimientos de él. Y al contestarle a ellos, ¿qué está haciendo? ¿Qué tú piensas que iban conversando ellos cuando iban de regreso a la casa? Ainda más enfurecidos que estaban antes. Yo los veo reflexionando de una manera positiva. Recordemos que Santiago era uno de ellos y él llega a ser el jefe de la iglesia de Jerusalén. Muy bien, se convirtió con la resurrección, la tradición habla. Y ainda era un pasaje un poquito más. Esa conversación que tuvieron y ese conflicto, sí. Yo me imagino que fue central. Digo, eso no está revelado, no sabemos qué fue lo que pasó. Pero hay un pasaje en Juan, capítulo 8, cuando Jesús estaba en tiempo de la fiesta. Muchos hablan que fue la tercera Pascua de Jesús, antes de la última, la cuarta, que lo habló, no va a subir a Jerusalén, hablando que Santiago estaba hablando como jugando con Jesús, haciendo un chiste con él, que no vaya a Jerusalén de esta la vez, porque había un conflicto entre los hermanos. Se lo quedó hasta el final. Los evangelios son muy claros para este conflicto que había. Pero se me da más 30 segundos, profesor, y prometo que me callo hasta el final de la clase, lo prometo. Pegando el ejemplo de que hablaba de la bicicleta de los niños, es muy, muy bonito que estaba hablando y hay muchos ejemplos para pensarnos. Estaba hablando de la preocupación con las emociones de los niños, pero como padres, ¿sí? Especialmente como padres, yo entiendo que hay otras relaciones con los niños, como por ejemplo a abuelos, a tíos, pero como padres, a los niños que no quiere hacer lo que es necesario para cumplir una tarea, ¿ok? Sea que los padres entienden que la tarea es importante, las emociones tienen menor valor, ¿sí o no? me metiste ahora, ahí eso cambia el tema. ¿Sí o no? A los padres, las emociones de los niños que no quieren hacer la tarea tienen menor valor, ¿tienen o no? No. Tienen. No. A nosotros tienen. Cuando la tarea es terminar los trabajos que tienen en la clase. De la única manera, y yo hice muchas cosas mal. Yo bajé de la plataforma en oportunidades a darle pellizco a mis hijos que estaban hablando en la banca, y estoy hablando de un niño de 5 años, porque un diácono estaba protestando que como el hijo del pastor está hablando mientras el pastor predica, y yo fui tan estúpido
que seguí la estupidez del diácono, y perdonen el uso de la palabra estúpido 2 veces. La realidad es que eso fue un error. Siempre los sentimientos han de ser lo primero. Y lo que Jesús está haciendo con la madre y los hermanos, no lo debemos, porque Jesús está comunicando sentimientos negativos, no debemos entenderlo como una comunicación negativa. Es una comunicación honesta. Y Él los está abrazando. Y en el caso de los niños, hay filosofías de educación que siguen esta idea, que es contrario a lo que yo estaba diciendo, que el conflicto Montessori, no sé si tienen conocimiento de educación Montessori. En la educación Montessori dejan que el niño sea el que guía. Se le dan a escoger actividades. Obviamente, como se tiene un currículo, las opciones que tienen van a estar relativas a cumplir los objetivos del currículo. Pero el que está guiando el aprendizaje es el niño. No sentarse a hacer las cosas cuando el maestro dice, como lo dice el maestro. Esa manera orgánica es lo que Pablo está sugiriendo cuando dice el cumplimiento de la ley es amar al prójimo. El sentimiento define, la relación, la experiencia define, no del otro lado. Por supuesto, si hay un fuego o si hay alguna agenda que cumplir, eso no quiere decir que se va a hacer lo que sea. Hola, ¿cómo se llama el jovencito? Decirles cómo te llamas. Me llamo Oliver. Oliver, qué nombre tan bonito. Gracias por venir a visitarnos. ¿Tienes alguna pregunta? Yo me llamo Klaus. Este otro se llama Klaus, Spider-Man. Gracias por visitarnos, Mr. Spider-Man. Pero mi mujer. Se mojó. ¿Y tú tienes poderes de Spider-Man? No. No tiene. Bueno, pero si se sigue poniendo el disfraz, a lo mejor le vienen. ¿No? ¿No va a suceder, Oliver? Ah, bueno. No aceptó mi invitación a la imaginación. A ver, ¿quién estaba? Walter. Sí, perdón, estoy hablando mucho, pero quería... No se excusen, están haciendo muy bien. Ese es el propósito de estas interacciones. Yo creo que Jesús, cuando le dice a su mamá y a sus hermanos que le da ese sentimiento negativo, yo pienso que más que todo es de prioridades aquí, porque ya él está haciendo a lo que ha sido llamado. Y otra cosa, no podemos confundir una cosa con la otra. Estamos hablando de cómo transmitimos el mensaje, cómo es lo que se necesita para transmitir el mensaje. Si un niño se está portando mal, pues claro, uno tiene que corregirlo, tiene que buscar la manera de llevar a su nivel, por supuesto, de llegar a su nivel para corregirlo de una manera tranquila. Entonces, yo creo que lo que quizás William estaba tratando de decir, que sí lo tenemos que corregir, pero alguien decía, el amor con verdad y la verdad con amor. Ese es mi pensamiento. Ahora, yo quería decir algo acerca de Samuel Escobar. En las páginas que nos puso usted, él dice algo tremendo, que la escuela de misiones falló en muchos lugares porque llevaron muchas reglas y muchas doctrinas y no se incorporaron en la cultura, no se adaptaron a la cultura, entonces fallaron. Y eso creo que ha sido bastante el fallo de muchos misioneros que quieren llegar, y eso lo he visto, y perdonen, para los misioneros me van a perdonar, pero
quieren llevar lavadora de aquí, quieren llevar su microwave, quieren llevar todo. Lo que ellos, como viven aquí en los Estados Unidos, a una sierra, a un lugar. Entonces, ¿cómo te vas a incorporar con la cultura? Entonces, yo creo que cuando dice Samuel Escobar que muchos de ellos quisieron hacer misiones de la misma manera como si estuvieran aquí y no les funcionó. Llevaban muchas cosas y nunca se incorporaron a la cultura, y ese fue el fallo. Entonces, yo creo que hay que ver una cosa con la otra. Correcto, Walter. Y lo que yo estoy sugiriendo es que sustituyamos la palabra cultura y el entendimiento de la cultura por intercambio de sentimientos. Eso es lo que yo estoy sugiriendo. Que cultura no es otra cosa sino la codificación de nuestra manifestación de nuestros sentimientos. Todos los elementos de la cultura están siendo regidos por los sentimientos que rigen nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir. Recuerdo en una oportunidad que estaba en una clase Ministerio Intercultural. Yo fui el fundador de un bachillerato, Bachelor of Arts en inglés, ¿verdad? De bilingüe. Y tenía con portugués, con español y con francés. No porque yo supiera francés y portugués, sino porque yo facilitaba las prácticas en iglesias. Tenía una conexión de pastores de estos grupos. Bueno, pues ese programa creció y tuvo mucho éxito, y gracias a Dios. Entonces, en teología decidimos que la clase de administración íbamos a juntar los dos profesores, la clase de los gringos y la clase de los bilingües, porque los gringos eran muy poquitos y lo íbamos a hacer juntos. Entonces, yo era mucho más joven que ahora, y a lo mejor todavía soy tan bruto como en aquel entonces, pero tal vez he aprendido un poquito más. Bueno, para mostrar que los sentimientos son la clave de todo, le cuento esta historia. En el contexto de esa clase, que tengo estudiantes gringos, blancos de Maine, porque esto es en Nueva Inglaterra, esto es en Massachusetts, y tengo estudiantes del norte de Maine, que sus pueblos todos son blancos, y tengo estudiantes de la ciudad de Nueva York que son puertorriqueños, son brasileros y son haitianos. Y les digo, miren, tenemos que entender que la cultura rige nuestra manera de pensar. Por ejemplo, esta es la mano, y la mano tiene 5 dedos. 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Y esto es solamente un dedo. Cuando hice eso, el otro profesor hizo así. ¡Ay! ¡Ay! Se sintió traumatizado, porque en la cultura gringa eso es una cosa terrible. Eso es como hablar malas palabras. Y yo entonces le pregunté, ¿y qué sintieron? Para enfocarme en los sentimientos. Pero ellos no podían hablar de lo que sentían. En la mente de ellos, eso era una vulgaridad, y eso era una cosa terrible, y eso era todo lo que estaban diciendo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Yo no me preocupé por los sentimientos de ellos, solamente me preocupé por expresar los sentimientos míos. Yo me siento muy inteligente, muy sabio. En ese tiempo era estudiante del doctorado en la Universidad de Harvard. Así que yo voy a hacer lo que yo sé que hay que hacer para mostrar. Todo fue un conflicto de sentimientos. Yo los invito a que cuando piensan en la labor misionera, no piensen en cultura, que es la visión desde el monte, desde el tope. Piensen en cuáles son los sentimientos de cada detalle de lo que está sucediendo, de los intercambios. Y esa es la manera operacional de poderse entender, de poder llegar el uno al otro. A ver, ¿quién fue que levantó la mano? Juan.
Yo tengo un conflicto de sentimientos con... Es Con que el dedito. el contexto de la madre y los hermanos de Jesús viene desde atrás. Sí, En el capítulo 3, en el versículo 21, dice que cuando lo oyeron los suyos, y la traducción de los suyos sabemos que son sus parientes y sus familiares, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. exacto. Se salió del contexto, claro. Nuevamente, pues la tradición evangélica, digamos, para no hablar de otra cultura, pero la tradición religiosa nos hace ver a un Jesús sentado, decente, con sus amigos, compartiendo la palabra, ¿cierto? O como lo muestran en los dibujos, hablando, y no, ese no era el Jesús pues, que estaba manifestándose acá en Marcos, ¿no? Es un Jesús totalmente salido de todo contexto y cuando dice, me gusta la Biblia latinoamericana, dice, cuando sus parientes oyeron, fueron para hacerse cargo de él, porque decía que estaba fuera de sí, o sea, lo querían era ajusticiar, prenderle era una manera de apresarle por el contexto en el que estaba y por eso ya luego él responde con los sentimientos de enojo y de celo, diciéndoles la respuesta que da. Pero también veo en Juan el Bautista otro tipo de sentimientos que llevan al arrepentimiento. Y los sentimientos de Juan el Bautista no son de amor, ni son de paz, ni son de benevolencia. Los sentimientos de Juan el Bautista son de ira, manada y generación de víboras. ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y si veníamos hablando de un contexto de paz y de amor, ese no fue el evangelio que Juan el Bautista predicó, y aún así muchos venían a él para ser bautizados. Yo veo que las maneras en que nosotros encasillamos el evangelio es a veces nuestras maneras, pero habría que ver cómo es visto en diferentes culturas. Siento que aquí la prioridad era el arrepentimiento, en el caso de Juan el Bautista, o en el caso del Señor Jesús era lucha en contra de su propia cultura y tal vez esa cultura generaba otro tipo de sensaciones diferentes a la paz. Incluso en alguna de las definiciones que Jesús hace de la paz, él dice, querían paz, pero yo he venido a traerles guerra. Y Sí. eso sí lo deja uno totalmente desequilibrado, ¿no? Entonces, pues veo ahí un encuentro con los sentimientos constantes. No los niego, no niego que no hayan sentimientos, pero no siempre veo los sentimientos bondadosos, de paz, de alegría, el reino de los cielos acercándose a nosotros. Hay veces en que veo movimiento, veo más, El revolú del cual hablaba anteriormente. sí, el revolú, el avivado pentecostal, ¡oh!, gritando y todos los hermanos tratando de aprenderle y decirle, venga, venga, cálmese, ¿no? Es más bien lo que de pronto veo yo ahí, no sé. Alabado sea Digan, el nombre del Señor por ese revolú, por esa manifestación de una arcoíris de sentimientos. Se nos acabó el tiempo. ¿Cómo les fue con la autobiografía? Todavía no he corregido. Creo que corregí varias que ya que se adelantaron. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna preocupación con respecto a esa tarea? yo tengo una petición, doctor Johnny, que vengo pidiendo clases atrás, y es que sigo sin poder ver, o sea, veo los objetivos del curso de las semanas, pero no me ha sido posible poder ver las imágenes y me han dicho algunos que hay hasta videos y cosas allí en esas opciones. Por ejemplo, acá estoy parado en este mismo instante ¿En qué página? en la página I02, por Ok. ejemplo, para poner esta semana, ¿Y qué tú no pero puedes? todas las imágenes, mire, le muestro acá, le retransmito tal y como me aparece a mí.
No sé si ahí lo puede ver, pero por ejemplo, acá me parece es un interrogante. Mira, comparte tu pantalla. Tú puedes compartir. Busca donde dice Ah, share screen. Juan está Compártela usando Safari. que la podamos ver. Claro, yo creo que el problema es que estás viendo en Safari, porque en Safari hay cosas que no se pueden ver, hay que usar Chrome. gracias. Solucionado el problema. Entonces descargaré Chrome y miraré la forma de verlo. Gracias. Ok, entonces sí, porque yo estoy en Chrome también. Yo usaba Safari, pero en las últimas, cuando se update Safari, ya no es compatible con muchas cosas. Ustedes están en otra cultura, una cultura norteamericana, donde funciona Chrome y todos estos tipos de buscadores. Aquí en mi cultura chipchombiana, lo máximo que nos ha llegado es Safari. Pero me preocupo con sus emociones, mi hermano. Bueno, yo lamento contradecirte, pero yo no tengo la primera mano de información, pero te sugiero, amado Juan Sebastián, que tu computadora es mucho más cara que las que tienen Chrome. Las computadoras más económicas son las que usan los sistemas de Microsoft, ¿cómo es que se llaman? Las PC. Las PC son mucho más económicas. ¿O estoy equivocado? Bien. Sí, doctor Johnny, acá todo cobran. En Estados Unidos no es así. Acá todo lo cobran. Sí, pero Incluso, el costo de una que no sea Apple va a ser más económica que la Apple. Así que no es por nada que le falte a Colombia, que es este asunto de que Apple empuja el Safari y eso es lo que ellos quieren que uno use. Bueno, solo para decir que yo miraba y le daba vueltas y no entendía lo que estaba pasando porque no estaba consciente de esto de Safari y Chrome, que estaba habiendo conflicto. ¿Alguien más ha tenido la misma experiencia? ¿Alguien más usa Safari? Todos están en Chrome. Mira tú para allá. Dice el puertorriqueño, mira tú para allá. Bueno, aquí voy a detener la grabación. Muchas gracias y bendiciones.